Ahí ya está grabando. Bueno, ahí está. Ya estamos. Bueno, chicos, antes de empezar por las dudas, ¿alguno tiene una duda, alguna consulta? El desafío ya se entrega en poquitas horas, así que si preguntan algo de desafío están un poco al horno con papas, pero cualquier duda me pueden consultar, chicos, o de algún tema que vimos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el Afterclass, repasamos un montón de funciones, estuvo bueno. Así que nada, por las dudas, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profe, se ve la pantalla. Genial, bueno. Entonces, bueno, arrancamos, gracias, la clase de hoy, que es todo estructuración de datos. Estamos grabando. Los objetivos de la clase, como siempre al principio, es comprender la importancia de tener nuestros datos estandarizados y normalizados, incorporar la validación de nuevos registros para un mejor mantenimiento. Estos, la verdad, los tips de la clase de hoy sirven un montón para esa gente que trabaja de forma colaborativa con diferentes compañeros del trabajo. Creo que está muy apuntada a eso. Mapa de conceptos, de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver tablas, estilos y opciones de tablas, referencias estructuradas, validación de datos avanzado y eliminar duplicados. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Tenemos un poco acá, como siempre, el cronograma del curso. Tenemos un lado lo que vimos en la anterior clase, que vimos un poco de funciones, vimos formato condicional. Clase 4, donde estamos parados, que es toda estructuración de datos, y tenemos clase 5, que es la del jueves, y les recomiendo, por favor, para el jueves, 30 cafés encima. Pues la clase del jueves vamos a ver cositas un poco avanzadas, así que hay que estar con todas las pilas el jueves. Yo igualmente, esta semana no, la otra, también miércoles, voy a hacer una afterclass. Estoy definiendo el horario para justamente repasar lo de la clase 5, que me parece que es como lo más complicado, digamos, de todo el curso. Sin asustarlos, obvio. Pero bueno, aprovechen y sáquense dudas. Datos estandarizados. ¿Por qué la importancia de estandarizar, no? Porque justamente lo que les estaba Sorry, diciendo, pero ¿no? no funciona no funciona ninguno de mis auriculares, funcionaban hasta ayer. ¿Qué? Ah, ¿Rodrigo? Bueno, creo que habló sin querer. Sí, parece que no le funcionaban los auriculares. Bueno, totalmente, Matías. Ahorra tiempo y aparte hace de que todos estemos en la misma página. Viendo el print que estamos viendo ahora, ¿les hace ruido algo del print que estamos viendo todos? Sí, que cuando quieras buscar alguna palabra te va a traer varias filas. Por ejemplo, ¿qué palabra? Cava y de abajo tienen los puntos entre cada letra. Claro, sería que Capital Federal está escrito de más de una forma. Igual que 3 de febrero, que está con números y está con letras. ¿Vieron? Entonces, acá seguramente debe ser que puede ser una base compartida, que justamente es una base de clientes, y tal vez cada vendedor registra a su cliente. Pero acá es lo importante, porque si por ejemplo alguien filtra por localidad y quiere filtrar por Capital Federal, hay 3 formas de exactamente decir lo mismo. Y falta AMBA o Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30.000 formas de decir el centro de Buenos Aires, ¿no? Entonces, por eso es que está bueno la importancia de la estandarización de datos y la importancia de que nos hagan ruido estas cosas, ¿no? No dejarlas al libre albedrío, digamos, sino que justamente que se nos prenda una lamparita y digamos, esto a mí me está haciendo doler la cabeza. Perdón, chicos. Entonces, esto es lo que estábamos mencionando recién, que tenemos Cava,
escrito de diferentes formas. Lo mismo 3 de febrero, que lo dijo un compañero muy bien, tenemos 3 de febrero con número y con letra, o sea. Entonces, importantes puntos a la hora de identificar, justamente, podemos identificar 3 puntos o momentos claves para hacer una estandarización, ¿no? Por un lado está la capturación de datos. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta tabla de clientes, y siempre cuando busco estandarizar y tengo un trabajo compartido, o yo, por ejemplo, hice un Excel y lo quiero compartir a mis compañeros porque me quedó re lindo y es hiperautomatizable y me soluciona un montón el trabajo, pero eso se tiene que comunicar, y se tiene que comunicar de una forma correcta. En lo posible tiene que haber manuales de procedimiento, tal vez de cómo se hace ese reporte que ustedes están haciendo, porque después el día de ustedes dejan la compañía y me pasa, porque por ejemplo tengo un alumno que estamos haciendo una automatización de una base de datos de recursos humanos que él tiene. Se notó que en esa base de datos, que es de candidatos, cada uno la fue completando con un criterio distinto. Esto seguramente pasó por una falla de comunicación en el equipo. Entonces eso que creo que es el paso más importante. Después, almacenamiento de datos, conoceremos la función de la tabla que nos ayuda a almacenar de forma estructurada, ver cómo los almacenamos después de capturarlos, y por último la presentación de los datos, ¿no? Que sería el punto final. Acá, por ejemplo, dice, trataremos el uso de nuestros dashboards, tableros y KPIs en la última clase. Solo para adelantarlo, creo que ya lo dije un par de veces, el dashboard es como un reporte sintético de lo que yo quiero llegar a presentar de mi base de datos, de mi dataset. ¿Alguien más me escucha con eco? ¿O me escuchan bien? Yo por el chat que puso Verónica. Se te escucha bien. Genial, gracias. Y KPI, vamos a ver en una de las últimas clases, que es Key Performance Indicator, es un indicador clave, pero vamos a ver bien la definición a lo último, pero ya que está escrito les quiero explicar más o menos qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, acá dice, a la hora de manipular datos para convertirla en información, tengamos presente esto: planificar la recolección de los mismos, digamos, dónde se van a recolectar esos datos, si estos datos tal vez van a ser puestos de una forma manual, o tal vez si estos datos los puedo bajar de SAP o de algún programa que ustedes usen. ¿Cómo justamente va a ser esta recolección de datos? ¿Qué fuente, por ejemplo, voy a usar? Después, definir buenas prácticas y criterios al utilizar a lo largo de toda la planilla. Bueno, buenas prácticas y criterios. Volvemos al ejemplo que estábamos viendo de Canva. Bueno, chicos, todos usemos Canva, por ejemplo, sin los puntos, sin nada. Canva, para que sea más corto. Y lo comunico, y eso sería una buena práctica y criterio de informar. Y después dice, pensar en la retroalimentación de los datos y la forma en que serán presentados. Obviamente siempre apuntando a el final de nuestra presentación, ¿no? Ahora ya hablé mucho de teoría, vamos a la práctica, ¿no? Estandarizar con tablas. ¿Alguien conoce el formato tabla de acá, de los presentes? ¿Cómo, profe? ¿Podés repetir que no te escuché? Por supuesto. El formato tabla. Si alguien conoce, cuando Sí. ponemos... ¿Sí? Incluso yo el trabajo del desafío integrable lo entregué con tabla. ¿El qué? ¿El desafío entregable lo entregaste en formato tabla? Sí. Muy bien, te adelantaste un paso al proyecto final. Ah, bueno, bárbaro. Bienvenido sea. Sí, porque empecé a usar Genial. tabla hace poco en el trabajo y bueno, me acostumbré. Sí, muy bien. Bueno, ahora le vamos a mostrar a los chicos lo que es el formato tabla. Acá un poco de qué son y para qué sirven las tablas. Lo que tiene muy bueno del formato tabla, me sirve mucho para estandarizar y me ayuda para un montón de cosas que ahora las vamos a ver. Realmente lo que estamos... Ay, perdón, tengo la boca re cerca. Lo que estábamos utilizando hasta hace un tiempo, lo que estamos usando es son rangos, digamos, son rangos normales y habituales. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando hacemos una suma o algo así, por ejemplo, pones A2 más A3, por ejemplo, pones las celdas, digamos.
Cambio con formato tabla, ahora van a ver que es algo distinto. Lo pueden amar, lo pueden odiar, pero tal vez sirve, tal vez no, pero tiene ventajas y desventajas tal vez. Bueno, las tablas justamente es esto, es un conjunto de filas y columnas de datos relacionados. Es muy parecido a lo que puede llegar a ser un rango. La diferencia es que va a tener virtudes. Si yo paso la imagen que sigue, ¿qué es lo que pueden ver de diferente entre el rango, que es lo que estuvimos trabajando, a la tabla? Tenés un menú desplegable arriba de todo, para Exacto. ordenamiento o Y, filtros. exacto, los filtros Es más aparecen, legible. ¿no? Sí. Y después, ¿qué más pueden ver? ¿Le da un formato? Muy bien, exactamente, tiene un formato. Entonces, tiene varios beneficios. Vamos a hacer cómo se hace el formato tabla, ¿no? Voy a ir acá al Excel. ¿Qué se me puso acá? Sí, acá en el otro monitor se me puso. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, esta tabla de Excel, ¿no? Y yo para hacer perdón, tengo el Excel en inglés. Me lo voy a cambiar a español, porque tenemos todo en español. Ahí está, y tengo que cerrar todo. Profe, una consulta. Sí, decime. Una computadora que esté programada directamente en inglés nomás, que no tenga español. El Excel no se puede cambiar a español. Sí, se puede. Mira, te muestro dónde. Y de paso voy a abrir mejor el Excel de la clase 1, porque es una tablita un poquito más grande. Ahí está. Mira, vas acá. Archivo, opciones, y vas a idioma. Yo tengo la computadora en inglés. Te das cuenta porque tengo la fecha en formato de inglés. Pero lo que hago es, tipo, por ejemplo, quiero hacerlo en inglés, fui a archivo, opciones. Dentro de opciones, en idioma. Pongo subir inglés, aceptar, y me va a saltar al pop-up diciendo tenés que cerrar el programa y volverlo a abrir para que sea en el otro idioma. Si, por ejemplo, no tenés español, tenés solo inglés o viceversa, o querés arameo, vas acá, instalar idioma, elegís el idioma que vos querés, se te va a abrir seguramente, como me está abriendo acá, una página, ponés descargar y listo. Y ya está. Y Muchas pueden gracias. tener, no de nada, y pueden tenerse en el idioma que quieran. Ahora volviendo a nuestro mundo de formato tabla, que quería abrir este Excel, que es una base un poquito más grande. Acá está. Bueno, este es el Excel de la clase 1, ¿no? Voy a sacar el filtro para que se vea bien. Entonces, yo por ejemplo, lo que quiero hacer, voy a sacar esto para que se vea mejor. Quiero volver esto en formato tabla. Para todo lo que siempre digo en Excel, ¿qué es lo que digo, chicos? Siempre, seleccionemos dónde queremos que se hagan las cosas. Vamos a insertar tabla. Desaparece este cuadrito y les dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Como yo lo seleccioné previamente, no hace falta que lo vuelva a seleccionar. Y dice, ¿la tabla tiene encabezado? Siempre tilde que la tabla tiene encabezado, si no va a quedar feo. Ahora vamos a ver cómo queda si destildo esta opción. Se los digo porque a veces viene tildada, a veces no viene tildada. Entonces me preguntan, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, tengo títulos. Entonces pongo a aceptar. Se me puso en este formato, pero ven que si yo me paro acá, tengo una pestaña que se llama diseño tabla, yo me paro acá, no está la pestaña diseño tabla. Así yo me doy cuenta en sus trabajos finales si realmente hicieron la tarea o no. Entonces, acá por ejemplo tienen un montón de formatos, tienen 30.000 para elegir. Igualmente, más allá de los formatos que están acá, ustedes le pueden cambiar, por ejemplo, con el baldecito,
al color que ustedes quieran, digamos. Es así. Tiene diferentes ventajas. Primero, el filtro ya me aparece, no lo tengo que poner, quedó ahí. La otra ventaja es que ven que me desplazo para abajo y el título queda, como en Freezy Panels, como frizar panes, y quedan ahí, anclados. Eso también está bueno. Después lo otro, yo si me voy a diseño tabla, puedo nombrar mis tablas. Esto sirve mucho para cuando hagamos gráficos o tablas dinámicas más adelante, les voy a explicar por qué es importante esto. Yo, por ejemplo, la puedo llamar clientes. Así que estoy declarando esta tabla como la base de clientes. Está bueno declarar las cosas como son. Después lo que les quería explicar es que, por ejemplo, nosotros lo que vimos, hagamos de cuenta que quiero sumar la B2 con la H2, que es donde tengo números. Me marcó en rojo y en azul lo que es que estoy seleccionando, me pone el resultado. Pero lo que ven, la tabla es inteligente. Acá lo que me está reconociendo es que yo estoy haciendo una función y me la replica por todos lados. Si, por ejemplo, yo acá voy a pararme en cualquiera, en esta, y digo, oh, mirá, me olvidé de sumar sería la D8 más la la D8, no, E8 más la G8, pongámosle. Y vamos a ver cómo se replica en todos lados. Es inteligente la tabla, eso es genial. Entonces me replica en todos lados. Después, por ejemplo, si yo quiero crear líneas el día de mañana, por ejemplo acá, ven que acá también me replicó la función. Y cuando yo voy a la parte, ven que es todo como automático. A esto tendría que anclarle el rango. A ver que voy a borrar el total. Y voy a borrar esto. Y ahora sí, porque estaban los subtotales abajo. Ven que lo que me pasaba es que no salía la continuidad porque tenía toda una función abajo y entonces es como que Excel no entiende que hay una correlatividad. Ahora borré los subtotales que tenía abajo y ven que lo que tiene es que lo bueno de esto es que cuando ustedes hagan tablas, por ejemplo en el trabajo, a mí me pasa que tengo muchos reportes que lo que tengo que hacer es actualizar la base que yo tengo. Y las funciones están, y a veces me pasa, no sé si les pasa a ustedes, que pegan una base nueva, se olvidaron de arrastrar una función o algo, de achicarla, y dio mal el reporte que entregaron, porque justamente no arrastraron, por ejemplo, la función que yo tengo acá. Con el formato tabla se olvidan de este problema. Es otra ventaja que tiene. Y después también, otra cosa que tiene, es que cuando, vieron que yo acá lo que hice fue escribir B2, H2, bla, bla, bla. Lo que tiene es que si yo, por ejemplo, voy a pararme en las celdas, van a ver que se ve distinto. Puedo poner esto, más esto, y ven que no hice B2 más H2, pero el resultado va a ser el mismo, chicos. Va a ser la B2 con la H2. Lo bueno que tiene, por un lado, es que siempre, independiente que yo le ponga más o menos información a estos datos, cuando uno referencia en formato tabla, siempre lo que va a decir es, bueno, estoy sumando la columna vencido, por eso veis que dice entre corchetes con el arroba vencido, más la columna que se llama vencido de 181.999. Y como lo mismo que les estaba diciendo, se replica en el lado de abajo. Después otra ventaja es que hace que el archivo pese menos. Y después, nada, vamos a ver más ventajas cuando veamos gráficos y cómo se llama, tabla dinámica. Y les voy a mostrar de paso cómo queda esto si no pongo que tengo títulos, ¿no? Y de paso lo que puedo mostrarles es porque, bueno, muy lindo, Rita, pusimos un formato tabla, pero ¿cómo quito este formato tabla? Tal vez me pueden llegar a preguntar alguno.
El formato tabla lo saco así. Voy a diseño de tabla y voy a poner convertir en rango. Dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Pongo que sí. Y ahora ven que la pestaña de diseño se me fue. Ya no está, porque es un rango normal como lo que estuvimos viendo. El formato sí me queda. Y vamos a ver qué pasa si yo destildo la opción que decía de los encabezados. La quito. Ven que me crea estos encabezados y queda espantoso. Esto obviamente me sirve si no tenía encabezados. Pero en este caso, como yo tengo encabezados, lo que voy a hacer es insertar tabla, y la tabla tiene encabezados. Y ahí ya está. Y ahí me viene el encabezado lindo. Y miren, acá tenemos un shortcut. Control Q me hace el formato tabla. Control Q y ya me abre, digamos, esto del formato tabla. Lo mismo para todos los que les guste. Si hay un atajo, los va a decir ahí. Bueno, vamos a hacer un poco del material. Esto es lo que se les va a abrir, como les expliqué, cuando hacen el diseño de la tabla. En el mismo van a poder cambiar un poco lo que es la parte de formato y los colores y pronunciarla. Esto lo vamos a ver más adelante. Profe, una Después, pregunta. sí, ¿Tiene límite de celda las tablas? los límites van a ser los límites que tenga el Excel, que son miles y miles de columnas y de filas. Claro. No, porque yo cuando trabajé con tabla no llegaba a un punto como que no sé por qué yo claramente estaba haciendo algo mal, pero no me dejaba Sí, agregar más celdas a la tabla en la parte de abajo, digamos. sí, no, algo deberías Me haber la estado haciendo dejaba, mal. claro, me la dejaba fuera de la tabla toda la información que seguía metiendo. Si no, tenés que verificarte siempre de agarrar todo el rango, pero no, nunca tuve un problema de que tenga un límite y eso, que uso tablas re grandes, con más de 30.000 filas inclusive. No sé cuántas filas tenía el tuyo, pero No, 30.000 es un no, número importante. no, capaz que 500, 600, no mucho más que eso. No, no es nada, no es nada. No, no, debería funcionar la verdad. Fíjate bien, lo bueno es que viste que cuando vos declarás algo como tabla, voy a convertirlo en rango. Y luego vuelvo a seleccionar con, perdón, control E. Y ahora pongo control Q. Me aparece dónde están los datos. Y literalmente, si está bien, debería estar seleccionado toda la tabla. Hay que verificar eso. Así que bueno. Vamos a ver un poco lo que les expliqué, pero digamos con los PPT, ¿no? Con la presentación. Hay dos formas de crear tablas. Una desde la parte de, nunca les dije, desde insertar, ahí, tuki. Y después la otra también tienen desde acá, inicio y dar formato como tabla. Y si no, usen control Q, que es lo que hicimos recién. Siempre les recomiendo tener seleccionado el rango que ustedes ya quieren convertir como tabla. No seleccionar el rango después de que ustedes lo declaren como tabla. Siempre que yo estoy seleccionando me va a mostrar la parte de selección donde yo estoy creando mi tabla. Y siempre, recuerden tildar, la tabla tiene encabezados. La mayoría de nuestras tablas tienen encabezados, así que se los recomiendo tildar, ¿no? Acá pueden ver, entre una imagen y la otra, cómo pasó de formato tabla, acá, y cómo está acá. El formato tabla por default, yo porque tenía colores ya en el anterior, ¿no? El formato tabla por default me viene en estos colores celestitos, celestito y blanco. Pero vieron que tengo un montón de opciones más, y también si no me gustan las opciones que yo tengo, puedo poner con el baldecito, digamos, otras opciones. Así que bueno, esto sería formato tabla. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo usarían? ¿No lo usarían? Lo tienen que usar sí o sí para el proyecto final igual. ¿Qué les pareció?
es más organizado. Toda esta clase va a ser de estandarización, está bueno. Y la verdad que tiene un montón de virtudes, como de frisarme los títulos. Muy bien, Matías, muy bien los que ya pusieron como formato, como tabla. Dice, las funciones que vimos aplican tanto para el formato rango. Exactamente, sí, funcionan. Vimos, por ejemplo, el ejemplo de la suma, que funciona, lo que cambia es la forma en que se declaran las celdas, digamos. Sí, ya el filtro lo tenés hecho, y aparte imagínense que si trabajan con tablas muy grandes, que justamente si están haciendo un curso de Data Analytics, lo que se espera de ustedes es que usen un gran volumen de datos. Yo tal vez en la fila, ya en la fila 2 me olvidé el título, imagínense si van por la fila 500, está bueno también esta cosa de ver los títulos. Y aparte hace que justamente sea mucho más organizada la información. Y cuando veamos gráficos y tablas dinámicas, no quiero espolear, van a ver que tiene otro beneficio más. Pero no lo quiero espolear. Así que bueno, antes de empezar esto, que no es muy complicado, pero ¿tiene alguna una duda de formato tabla? Yo por ahora no, profe. Gracias. No, está bien. Bueno, gracias, Damián. Bueno, filtros, ordenamientos y estilos. Un poco de filtros ya estuvimos viendo, la verdad, pero bueno, lo repite acá. ¿Qué repite? Que justamente tenemos un filtro ya puesto, a diferencia que el otro lo tengo que poner. Obviamente no me molesta poner filtros, pero acá ya lo tengo de una forma automática. Justamente el filtro de un formato como rango y un formato como tabla es el mismo filtro. No tiene una diferencia el filtro. No es que es un filtro diferente. Así que bueno. ¿Cómo aplicar estos estilos? Acá pueden ver un videito y ven que tienen un montón de opciones. Igualmente, vuelvo a repetir, aparte de estas opciones, si alguna no les gusta demasiado, pueden poner su color. Eso está bueno también. Referencias estructuradas. Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, de cambiar y tener cada tabla de un reporte que yo tenga, tener justamente con nombre. ¿Y qué es lo que les puede llamar la atención de lo que dice el nombre de tabla? Dice, ¿qué les puede llamar la atención de lo que vemos en rojo? Si es que les llama la atención o no, tal vez no les llama la atención. ¿El guión bajo? El guión bajo, exactamente. ¿Por qué el guión bajo? Porque cuando declaramos una tabla no podemos poner espacio. Entonces, por eso es que usó esta persona el recurso de poner un guión bajo, para que lo sepan. Porque si yo, por ejemplo, a esta tabla le quiero poner, por ejemplo, base de clientes. Ven que ahí ya me dice que el espacio no es una opción. Entonces, bueno, usar el guión bajo es una alternativa buena. También de acá pueden ver cambiar el tamaño del rango de la tabla si lo tienen que expandir por algún motivo, pero como vieron se expande solo, es muy inteligente la verdad. Excepto este caso que bueno, como tengo unos subtotales, entonces es como que le corto la coherencia al Excel, pero se puede hacer tranquilamente. Entonces, después por otro lado, esto es lo de otra cosa de referencias estructuradas. Acá, por ejemplo, tenemos la función contara, que recordemos que lo que hace es contarme letras o números, no discrimina nada, la cantidad de líneas. En la forma que nosotros lo veíamos antes sería igual, contara, abro paréntesis, hagamos de cuenta que Gómez es la B2 y Fernández la B11. Es lo que veríamos, sería contar, abro paréntesis, B2, 2 puntos, B11. En cambio acá, como es una referencia estructurada, yo lo que estoy viendo es contara de la base de clientes la columna apellido. Por un lado está bueno, pues imagínense que si yo
porque lo que quiere tal vez es contar la cantidad de clientes que tiene en esta hoja. Hagamos de cuenta que yo voy a agregar clientes, porque mi expectativa es tener nuevos clientes seguramente como vendedor. Entonces, esta persona, este buen samaritano, al haber declarado como tabla su rango, si por ejemplo pone la línea 11, la función contara me lo va a contar, porque literalmente es una referencia estructurada a la columna apellido. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias, casi me infarto, chicos. Genial. Entonces, bueno, esa es una ventaja bastante grande cuando trabajamos con el tema de las referencias estructuradas, ¿no? Acá hay un par de beneficios, ¿no? Dice, con esto logramos organizar nuestras fórmulas y tener una forma más fácil de recordar la columna que contiene los datos sobre los que queremos operar. Como vemos en el ejemplo de acá, literalmente yo estoy viendo que cuenta la cantidad en la columna apellido. Yo en lo personal, pero porque yo tengo como Excel de la vieja escuela, estoy acostumbrada a ver rangos, a celdas, digamos, no a referencias estructuradas. Pero sirve, obviamente me acostumbré con el tiempo, pero a veces cuando tengo que hacer una función anidada muy larga, me sirve más poner a mí las celdas y los rangos. Pero yo creo que depende del gusto de cada uno. Es literalmente, aunque esté declarado como tabla, puedo usar las dos formas. Puedo empezar a escribir, como yo les mostré cuando estaba haciendo la suma, en vez de pararme sobre la celda, ponía D4 más E4, por ejemplo, iba poniendo así, y me iba tomando igualmente el formato tabla porque me creó una columna nueva. Y después a veces lo cambio con la referencia, pero eso es a placer de ustedes y cuando vayan practicando funciones, van a ver qué es lo que a ustedes más les gusta, digamos, la referencia estructurada o tal vez algo de darlo como celda o como rango. Después dice, mantener buenas prácticas sobre nuestros datos nos va a permitir trabajar de forma más ágil y eficiente. No me acuerdo quién, pero recuerdo que uno de los primeros comentarios de algunos de ustedes, chicos, fue justamente esto. No sé si fue la misma frase o fue muy parecida. Así que nada, estamos como en la misma sintonía. Y dice, si la tabla sufre modificaciones, sabemos que de todas formas los resultados de nuestra fórmula incluyen esas nuevas filas y columnas anidadas, que es lo que estábamos viendo en el ejemplo. ¿Alguna consulta? Por las dudas les repito, les pregunto. ¿Está claro el formato tabla? ¿Se pueden tener varias tablas en la misma hoja, es decir, declarar? Sí, se puede. Por eso decía que, Matías, que me parece que está muy bueno que a cada tabla pónganle una referencia distinta. Por ejemplo, no sé, base de clientes, base de pedidos, digamos. Cada tabla que refiera a algo que se llame así. Porque, por ejemplo, mirá, acá tengo otra tabla. Y esta tabla también la puedo poner como rango. Y acá me va a decir la cantidad de veces de tablas que yo estuve creando, ¿no? Y acá le puedo cambiar. Base de facturaciones esta. Y esta era una base de clientes. Y así, podés tener 30.000 y hasta en la misma hoja. ¿Alguna otra dúvida, chicos? ¿Consulta? Una duda, profe. ¿Te Sí. reconoce tablas de distintos archivos o siempre tiene que ser del mismo libro, del mismo archivo? Las tablas. Podés hacer las tablas en todos los archivos que quieras. Y después, si por ejemplo haces una función que te sume algo, por ejemplo, una tabla a la otra, te la va a reconocer. Ah, perfecto. Buenísimo. ¿No? Está bien. ¿Alguna otra, chicos? ¿Estamos bien? De nada. Bueno, chicos. Son 9:05. 9:15 nos vemos todos y seguimos viendo más de este mundo de estructuración de datos. ¿Les parece? Nos vemos en un ratito. En 10 minutos nos juntamos de nuevo, chicos. Besos.
¿Cómo va, chicos? ¿Cómo están? ¿Alguien por allá? Mis futuros reyes y reinas del Excel. Bien, bien. Procesando ¿Cómo un va? poco igual. Está bien, está bien. Van a ver que cuando termine el curso, y obviamente hagan el proyecto final, van a ser unos reyes y reinas de Excel. A mí me encanta decirle eso a mis alumnos. Realmente el proyecto final sirve un montón para practicar, chicos. Es literalmente, una cosa es ver la clase y tal vez pueden decir, mirá, entiendo lo que está haciendo la profe o por dónde va. Y otra cosa es meter las manos en el Excel, y ahí es cuando se van a encontrar con los problemas. Pero bueno, ya entender es un montón, es un montón. Después, bueno, hay que practicar. El Excel es práctica, literalmente es práctica. Aparte de tener un curso, hay que hacer práctica. Y no hay mejor práctica que el proyecto final. Literalmente van a practicar todo lo que estamos viendo casi. Y entra casi todo. Así que nada, después, a ver, voy a ir compartiendo pantalla. Vamos a ver trabajos que tengo tipo 10 para que los veamos en clase y puedan tener una referencia de lo que se busca. No es algo imposible, así que la verdad que no se asusten. Es algo que van a poder realizar. Muchos aprueban, así que no se asusten. ¿El primer desafío para los que entregaron les pareció difícil o pudieron resolverlo? Va a pasar la bola de mimbre acá como en el desierto. Cri, cri, cri. Que si les pareció difícil el primer desafío, esa fue mi consulta. No me grites, Amanda. No, está bien. Genial. Sí, no tiene mucha complejidad. Tal vez más complicado va a ser el que sigue, digamos. El que vamos a dar las consignas el jueves. Así que nada. La clase del jueves ya les digo que va a ser movida, más que la clase 3, ya estoy avisando. Así que nada, tomar mucho café el jueves, dependiendo su zona horaria, porque acá ya son las 9:20 de la noche, donde estoy yo. Así que bueno, nada, se aprende, chicos, se aprende. Y aparte también para eso están los afterclass. Miren el afterclass, los que necesiten repasar también. Sí, no, acá también hace mucho calor para tomar café. Mal. Me encantaría tomarme un café, pero sí, me estoy muriendo. No sé de dónde sos, Matías. Yo soy de Capital Federal, pero sí, tengo mucho calor. Y encima lo peor de todo es que tengo el aire acondicionado en la espalda. Entonces estoy como que lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. Pues me da frío, después si lo apago, me da calor. Así que norte de Uruguay, 40 grados. No sabía que hacía tanto calor en el norte de Uruguay. ¿Qué, por el Chuy y por toda esa parte o más para el lado de cómo era? Ay, era un prócer, me acuerdo, de Uruguay, el otro lado. Me suena a Álvarez, pero no es Álvarez. Artigas, ahí está, Artigas. Ahí está, Artigas era. Viví 4 meses en Uruguay, me encantó Uruguay. Y respondiendo a nuestros temas de Excel, ¿no? Vi una pregunta arriba que decía, después de este curso, ¿qué nivel podemos tener de Excel? Que preguntó Diego. Podrían decirse que tienen un nivel, digamos, intermedio, tirando avanzado. Siempre va a depender, obviamente, de las funciones y la complejidad que ustedes pueden hacer. Porque yo les voy a enseñar el mundo de funciones por separado. Es como, por ejemplo, vamos a compararlo con otra cosa, vamos a compararlo con cortelería. Generalmente en un curso de cortelería ustedes ven las bebidas por separado, ¿no? Ven el vodka, ven tequila, ven whisky, ven un montón de bebidas. Después las últimas clases son las de cortelería refinada y ven cómo estas bebidas se pueden ir mezclando para hacer cosas. Una cosa es hacer un Campari, que es Campari naranja, y otra cosa es hacer un traductor. Bueno, una cosa es hacer una función, que yo les puedo enseñar, otra cosa es hacer una función anidada,
y otra cosa hacer una función anidada que sea una cosa gigante que me solucione la vida. Hay diferentes tipos de funciones. Entonces, a veces como que esto también va a depender mucho de ustedes, aparte del material que uno se les puede compartir. Bueno, sigamos con nuestro mundo de la clase de hoy. Validación de datos y eliminar duplicados. Vamos a ver estas dos cosas quedan para ver en la clase. Validación de datos, ¿alguien lo usa? A mí me encanta validación de datos. ¿No? ¿No? ¿Algún sí por ahí? ¿Para las fechas? Sí, creo que no. Sí, eliminar duplicados es es bastante más popular que validación de datos. Pero validación de datos, bueno, muy bien, Sofía. Sí, validación de datos es algo que también tiene el proyecto final, así que bueno, tanto como lo de formato tabla como validación de datos es algo que tiene que estar. Y muy bien, para la lista desplegable creo que es la opción más popular, que es la que dijo Valentina, y ahora vamos a verla, ¿no? ¿Por qué validar datos? ¿Recuerdan el caso que estábamos viendo que Java estaba escrito de cuatro formas diferentes? Justamente el tema de validación de datos me va a servir para estos casos, para la gente que me escribe de una forma o de otra forma algo, ¿no? Con el problema de validación de datos yo lo puedo solucionar. Acá tenemos el planteo, que es lo que les estoy diciendo, el planteo del problema, el problema que tengo escrito Java de diferentes formas, ¿no? Y justamente con una validación de datos, que ahora vamos a ver cómo se hace, puede hacer este desplegable tan lindo que decía Valentina. Vamos a hacerlo. Acá, por ejemplo, tengo códigos de artículo y siempre para esto se les recomienda hacer, esto lo tiene que hacer en el proyecto final, una hoja auxiliar con la validación de datos que quieren a ustedes agregar. Ahora van a ver qué es lo que les quiero terminar de decir. Siempre para todo, como siempre digo, tengo que seleccionar, muy bien, se llama validación de datos. Bueno, tienen que seleccionar el lugar donde quieren que haga esta acción, ¿no? Como todo lo que estamos viendo en Excel. Entonces voy a ir a datos, validación de datos, que está acá. Por default, la que van a tener por default es personalizada, ¿ok? Esa es la que tienen por default. Entonces, tienen diferentes listados, ¿no? Tienen número entero. Lo que quiero hacer con un número entero es de que todo lo que yo escribo acá, sí o sí, tiene que ser un número entero. Número entero sería 1, 2, 3, 4, los números enteros. Si es 1.20, 1,20, esto ya no es un número entero, y entonces me va a tirar error. Entonces, si yo quiero decimales, voy a poner la opción de decimales, lista, que es la que vamos a ver ahora, que es como la más popular de todas, fecha, para fechas, también la vamos a ver, hora, longitud de texto y personalizada. Vamos a ir con la de lista, que me parece que es la más simpática de todas. Pongo lista y acá puedo seleccionar el origen de donde está mi lista. Voy a seleccionar este origen. Y tengo dos opciones también, que estas son las que me parecen más simpáticas. Mensaje de entrada y mensaje de error, que ahora lo vamos a ver con otro ejemplo para que quede más gracioso aún. Entonces acá pongo aceptar y ven que me aparece esto para poner el código del artículo, por ejemplo. Vamos a hacerlo con país de cliente, así podemos usar la pestaña de error y de mensaje de entrada, ¿no? Voy a seleccionar donde quiero que haga mi validación de datos y voy a ir datos, validación de datos. Validación de datos, es el icono abajo. Voy a poner lista y voy a seleccionar el origen, que es esto. Pongo aceptar y acá me ponen los países. Ahora vamos a poner el mensaje, que es lo que me parece que es muy divertido.
Puedo poner un mensaje de entrada. Seleccionar país. Por favor, seleccionar solamente un país del desplegable. Y acá tenemos tres diferentes de warning, de advertencia, ¿no? Tenemos alto. Alto significa de que si yo pongo un país distinto, por ejemplo España, que no estaba en ese listado, no me va a dejar ingresar a España. Si pongo de advertencia, me va a aparecer el cartel, me va a dejar ponerlo. Si pongo información, simplemente me aparece un cartel y es como una cosa informativa, ¿no? Vamos a poner el que no me deje continuar, porque me parece que es el que más ayuda justamente para este tema de estandarización de datos. Como por ejemplo el ejemplo de Cava, que todos escribían algo distinto. Voy a poner país. Voy a poner este país no se encuentra en el listado. Ah, tan largo no puede ser. Voy a poner país no está. Voy a poner, ¿acaso sos mentecato? ¿No ves el país no está? Y ahí está. Bueno, tengo el mensaje de entrada, que lo ven ahí, seleccionar país. Por favor, seleccionar solamente un país del desplegable. Y tengo los países desplegables. ¿Qué pasa si yo soy rebelde güey y quiero escribir España? ¡Tará! Nada, me parece re divertido esto para hacer con compañeros del trabajo que no les escriben las cosas como ustedes quieren que les escriba. No, a mí me encanta, me parece muy divertido. Algo muy importante, chicos, cuando hagan validación de datos, y lo digo más que nada por el tema del proyecto final, ¿no? Hacerlo al jefe, me parece genial. Una cosa, hagamos de cuenta que yo no voy a usar la validación de datos de lista, que es como la más popular, porque la de lista yo me paro en algún lado y de última yo al revisar su proyecto final me voy a dar cuenta que hay un desplegable. Pero hagamos de cuenta que ustedes usaron la validación de datos de números enteros. Voy a ir a configuración, número entero, y acá pueden poner entre mínimo y máximo, y vamos a poner que sea mínimo 0 y máximo 100.000, cosa que todos los números que yo voy a tener en este listado aplica la regla, ¿no? Entonces, pongo a aceptar, y ven que si nosotros vimos que recién puse una validación de datos, pero como no es de lista, o no puse un mensaje de entrada, no hay forma, yo corrigiendo el trabajo, de darme cuenta que en la columna E ustedes hicieron una validación de datos de tipo de número entero, no me salía. También tienen por fecha. No, me encantó ese cartel de Rocío. Es muy bueno. Después también, por ejemplo, comentarios pueden hacer, por ejemplo, no sé, acá, validación de datos, puedo poner longitud de esto. Puedo poner entre mínimo, bueno, 0 palabras, y ponerle máximo, que no quiero que se explaye la persona en hablar. Le voy a poner 15 palabras, pero no sé, quiero un comentario cortito. Y ya que estamos, porque me re gustó, voy a poner el mensaje que puso Rocío en el chat. Y voy a poner carita así como enojada. Y vamos a ver qué pasa si yo escribo más de 15 caracteres. ¡Tará! Así que nada, es re divertido. ¿Cómo hiciste para que salga ese mensajito amarillo en el rango seleccionado? Hago así.
que está acá, este cuadrito de amarillo. Vos cuando vas acá a validación de datos, es el de mensaje de entrada. Acá pones el mensaje de entrada, ¿ves? Seleccionar país, y acá como el mensaje de entrada. Después, ¿qué más? Acá si pongo borrar todos, me borra los mensajes. Pero también me va a borrar esta validación de datos. Yo acá pongo aceptar, tuki, y la validación de datos se me va. Esa es la forma de quitarla. No es que pongo escape o suprimir o lo que sea y nos olvidamos de la validación de datos. La tengo que hacer desde validación de datos. Después, por ejemplo, vamos a poner otra. Vamos a ver, la última que es personalizada, es para poner una fórmula. Vamos a poner una fácil que es, por ejemplo, la de hoy. Que literalmente yo acá, ¿cómo hacer validación visible para que esté bien en el TP final? Ahora te contesto, Matías. Bueno, estaba personalizada. Vamos a, por ejemplo, hacer la función hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer acá al poner aceptar? Que literalmente la fecha tiene que ser la de hoy, si no me va a dar un error. Por ejemplo, pongo 2 del 10 del 2023. Si pongo menor a esta, sería 1 del 9 del 2023, a menos que, esperen un segundo, validación de datos personalizada. Qué raro que no haya funcionado, porque debería tirar algún warning. Bueno, esto después lo veo. Pero lo que les quería mostrar también es esto, que, por ejemplo, acá yo puse una validación de datos. Yo si voy acá, selecciono validación de datos, ven que la validación de datos solo me doy cuenta yendo a validación de datos. Una forma para que yo me dé cuenta de que acá hay validación de datos de número entero sería con el mensaje de entrada, ingresar solo números enteros. Y puedo poner máximo hasta 100.000, creo que era. Pongo aceptar. Y acá yo me puedo dar cuenta que hay una validación de datos. Pero si no hacía esto, no me doy cuenta. Porque no es tan visible como el tema del desplegable, digamos. Ese es el tema. Después otra cosa importante que me parece bueno es que, por ejemplo, vamos a replicar esto. Porque muchos de ustedes dicen, bueno, tengo una tabla en blanco, ¿qué voy a hacer el laburo con, creo que el mínimo son 500 filas, si mal no me equivoco? ¿Qué voy a hacer el trabajo en 500 filas de replicar esta información? Voy a terminar el día de la escarapela. Sí, lo que yo les recomiendo en sus tablas, si tienen que hacer validación de datos, es que lo que tienen que hacer, bueno, pueden copiar y pegar con pegado especial, que esto lo vimos en el primer Afterclass, pegado especial. Puedo seleccionar la opción de validación de datos y me va a tirar la validación de datos para abajo, para donde yo lo quiero pegar, ¿no? Yo, por ejemplo, copio acá, y acá voy a poner pegado especial, validación, Teuki, y acá tengo replicada la validación. Pero más allá de eso, lo bueno es que si ustedes tienen data, por ejemplo, como en este caso que yo tengo data, yo puedo ir a datos, validación de datos, y esto ya está seleccionado, pero usemos la imaginación de que no lo había hecho, lo puedo seleccionar, y esto que tiene información queda como con validación de datos, ¿no? Después otra cosa que me parece que es muy monona y muy simpática, sí, pero acá, mira, ves, acá no tiene la configuración de la fecha. Entonces por eso me suena raro, a ver, pero si lo replico a todos lados, pero no, esto ya tiene una validación de datos. Después me tengo que fijar, pues es raro que no haya dado, porque esta es la que siempre digo. O a menos que sea, por ejemplo, mayor o menor a hoy.
pero no, creo que estamos en el mismo dilema. Ahí está, era porque con el igual no funciona, tenía que poner las boquitas. Entonces, como era menor a hoy, entonces por eso me está tirando el error. Era con las boquitas. Y después otra cosa que me parece copada, para mostrarle, y de paso, si quieren, vemos un poco lo que fue la clase 3, porque esto nada, yo les tiro tips, chicos. Ustedes pueden usar validación de datos en el proyecto final como a ustedes más les guste, pero esto me parece muy copado. Y de paso vemos el archivo de la clase 3. De la clase 3, no, miento, de la clase 2 será. Que igualmente la clase 2 también vimos funciones. Que es justamente el tema de las ventas, ¿no? Que no sé si se acuerdan que estaba Carla, que sumábamos, contábamos. El contar puntos sí, todo eso. Yo, por ejemplo, acá tengo las ventas de Carla. Tengo referenciado a Carla, recordemos que es sumar puntos sí. Lo que tengo que primero poner el rango del criterio, donde tengo a Carla. Después el criterio es la F5, que es donde yo tengo a Carla. Y por último el rango de suma, que obviamente va a ser donde yo tengo los montos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces yo de repente puedo decir, estos son los únicos 4 vendedores que hay, así que los voy a poner acá, por ejemplo. Y esta va a ser mi validación de datos y ahora van a ver a lo que quiero llegar. Yo puedo decir acá, por ejemplo, en un proyecto, puedo decir datos, validación de datos, voy a usar el de lista, origen, voy a poner aceptar. Y digo, bueno, quiero ver el monto total, pero ahora de las ventas de Milena. ¿Y ven que me cambia la función? De Lorena, de Jimena. Y esta es otra forma de usar validación de datos que me parece muy copada para sus proyectos finales, digamos. O para algo que estén usando de alguna otra cosa. No tienen que ser para el proyecto final, tal vez para el trabajo, para la vida misma. Para otras cosas está más cerca. Entonces, nada, me parece que está copado este ejemplo. Porque si ustedes de repente quieren hacer un análisis de algo, nada, tener esto. Siempre recuerden, pero por una cuestión de estética, se dan cuenta de que yo tener la validación de datos acá mismo en la hoja donde estoy trabajando no queda muy prolijo. Por eso se les pide a ustedes que lo hagan en una hoja auxiliar, como en el ejemplo que estamos viendo en la clase. Sí, Edgardo. Una consulta. ¿Hay alguna Decime. forma de bloquear el formato? Por ejemplo, que quieran copiar los montos con otro formato para que el formato quede parejo. Porque me pasa, por ejemplo, en tablas Sí. armadas en comunitaria, digamos, donde tenemos que subir datos, que otros compañeros me pegan los datos y los pegan con otro formato. Les tenés que enseñar pegado especial a tus compañeros Sí, para que te lo peguen como enseñé, pero lo valor. mismo lo siguen haciendo. Ay, qué bajón. No, validación de datos no te va a ayudar por el formato. Pero sí, no, tiene que acostumbrarse a pegar como valores. Pero algo bueno es que mirá, a ver si pasa o no pasa, porque creo que sí que pasa, pero no te lo puedo confirmar. A ver, quiero ver algo. Ay. Otra cosa importante, para algo declararlo como rango, chicos, no tiene que tener filtros. Pues si no les va a saltar el cartel de error que a mí me saltó. A ver si, por ejemplo, pego esto acá. No me cambió el formato, en parte sí, pero sí. No, tienen que aprender a pegar como valor. Y puedo hacer así, pegado como valor y para que me siga respetando. Bueno, no queda otro entonces. Hay que educarlos. Sí, hay que educarlos. Si no, como dice Pedro, el tutor, se puede hacer una macro que tengas a mano de que solucione el formato, pero yo creo que en realidad no, lo que haría la macro, por lo menos por lo que yo estoy entendiendo del mensaje de Pedro, es tener un botoncito que, por ejemplo, que todo el tiempo me haga esto en mi rango, por ejemplo. Claro. O que todo el tiempo me lo pase para monedas si lo pusieron mal, digamos. Pero la verdad que deberían poder pegar como valor, no es tan complicado.
Pero bueno, quién sabe, tal vez un upgrade de Excel lo tenga. Bueno, lo mismo voy a intentar lo de macro. Sí, A ver qué sale. sí. Y sí, a veces es más fácil educarse a uno que a los demás, ¿no? Bueno, Gracias. no. Esto me quedó así y después lo tengo que arreglar. Bueno, esto lo cierro y vamos a ver un poco, como siempre me gusta mostrarles del PPT. Bueno, acá por ejemplo puso que Cava sea Cava en mayúscula. Entonces tiene Cava escrito correctamente, ¿no? Entonces, validación de datos. ¿Cómo aplicar validación de datos? Opciones, mensajes, ¿qué es lo que estuvimos viendo un poco? Y vamos a ver en las filminas, ¿no? ¿Cómo aplicar validación de datos? Datos, validación de datos. Acá tienen la opción de validación de datos. Tienen un montón de opciones. Como les puse, cualquier valor es la opción por defecto. Y cuando yo quiero sacar una validación de datos, lo que tengo que hacer es seleccionar dónde está mi validación de datos y poner la opción de cualquier valor y ya está, me borré la validación de datos. Número entero, como dijimos, números enteros son números enteros realmente. Si de repente tiene que ser algo con coma, van a usar la opción de decimal, porque en la decimal también entran enteros. Nada, para que lo tengan. Lista, me parece que es la opción más copada de todas. Y después tenemos por otro lado fecha y por el otro lado hora, que se pueden hacer operadores matemáticos, longitud de texto y personalizada. Yo acá de paso les muestro, acá por ejemplo, a ver que voy acá, una validación de datos que usé acá, para un cliente. Nada, como detalle de color. Lo que tiene es que yo al seleccionar el producto me completa esto y dependiendo obviamente de la cantidad y de la plata que sale esto, me va a agregar justamente, nada, son cosas que dan como color y ayornan digamos, a un trabajo. Así que nada, espero ver mucha validación de datos en sus trabajos y que sean claras, porque si no me ponen un mensaje o si no es la validación de datos de lista y no me ponen nada, es difícil poder corregírselos y ponerles el punto que vale el de validación de datos. ¿Cómo lo quieren usar? Va a ser dependiendo de ustedes, pero úsenlo y marquen en dónde está eso, porque si no ponen un mensaje de entrada o no tiene la del desplegable, no me voy a dar cuenta y no me voy a mirar celda por celda de todas las celdas que ustedes tienen, que va a ser un trabajo muy grande. Así que bueno, opciones. Acá, por ejemplo, tenemos la opción de fecha. Acá sí funciona la función hoy, que es lo que estaba intentando hacer. Acá, por ejemplo, lo que quieren hacer es que haya una validación de datos que la fecha sea menor a hoy. Tiene sentido, porque si la columna se llama fecha de nacimiento, no voy a poner a alguien que nació en febrero del 2023. Así que más que nada es por eso, ¿no? Siempre que aplicamos validación de datos, hay que seleccionar. En este caso, por ejemplo, acá lo que está haciendo es seleccionar el rango del origen, digamos, que son estos desplegables de las localidades escritas de una forma correcta, ¿no? Y así, esta persona ya no le van a escribir Cava ni 3 de febrero de dos formas distintas, de formas distintas, o había más de una. Se recomienda mucho lo de la hoja auxiliar, queda muchísimo más prolijo, e inclusive, no les digo para el proyecto final, pero sí para la vida misma, si quieren, usan validación de datos, hacen una hoja auxiliar, pero la ocultan. Entonces va a quedar muchísimo mejor inclusive. Pero en mi caso, con el proyecto final, por favor, no me oculten la hoja, no me oculten nada, en lo posible. Y si me ocultan algo, díganme por qué me lo ocultan.
Porque tal vez, por ejemplo, tengo trabajos de algunos chicos que usaron planillas de sus trabajos, y después ese trabajo lo usaron para su trabajo justamente, ¿no? Y para no, me había comentado el alumno que para no tener que modificar tanto después para cuando la tenga que usar para el trabajo, lo que hizo fue ocultar columnas que no servían para la entrega final, pero avisen, porque si no, yo no sé si es que lo ocultaron por un error o si lo ocultaron a propósito. Entonces, sigamos. Mensajes. Estos son los mensajes graciosos que vimos recién. Me encantó el que puso una compañera. Tenemos por un lado mensaje de entrada y mensaje de error. En este caso, el mensaje de entrada, como estamos en el ejemplo de las localidades, dice título, ingresa a localidad. Mensaje de entrada, localidad. Y después el mensaje de error, incorrecto. Mensaje del error, para que aparezca abajo, dice seleccionar una de las opciones posibles. Entonces eso es lo que saltaría en las dos opciones. Acá podemos ver, por un lado, en el lado de la izquierda, el mensaje de entrada. Ven que el título aparece en negrita, que es el de ingresar localidad, y el mensaje propiamente dicho es localidad, que era lo que estaba en la parte de acá. En cambio, en el mensaje de error, ven, incorrecto acá. Este es como bien una ventana como muy de Windows, más el mensaje de error. Entonces, seleccionaron las opciones posibles. Acá, por ejemplo, quiso poner seguramente Ramos Mejía, abreviándolo Ramos M, y le dice que está mal. Entonces te da la opción de reintentar. Si pones reintentar, podés volver a escribir en la celda. Si pones cancelar, te borra lo que estabas poniendo. No te va a dejar avanzar, digamos, la validación de datos, porque justamente el estilo es alto. En cambio, si por ejemplo lo pongo como, vamos a poner de nuevo la validación de datos de país de cliente. Tuki. Otra cosa también, cuando hacen validación de datos, pero siempre les voy a decir, elijan una pestaña auxiliar y hagan los datos ahí. También pueden hacer así, por ejemplo, Argentina, nunca me puedo acordar si es punto y coma o coma. Chile, y creo que el otro era Uruguay. Ah, no, entonces es coma. Coma, coma. ¿Ven? Es como lo mismo, la diferencia es que lo escribí. Tal vez en algunos sets es en punto y coma y tal vez en otros sets es en coma. La cuestión es que voy a cambiar la validación de datos por información. Y van a ver, España no está en el listado y voy a tratar de agregarlo. España. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esta celda. Si pongo aceptar, me va a dejar el España igual. Pero nada, tranquilos que siempre por default va a estar en realidad la opción de alto. Pero para que vean que tienen otras opciones, digamos, de warning. Esto era lo del mensaje, y ahora eliminar duplicados, chicos. Eliminar duplicados es bastante popular. Tal vez algunos lo conocen, tal vez otros no. Pero antes de avanzar, ¿hay alguna duda con el tema de validación de datos? ¿Lo van a usar mañana en el trabajo a full? Cuéntenme un poquito. Me gustó lo de popular y fundamental. Me gustó, Matías, ahí, aplicando correctivos. Muy bien, muy bien. Después el jueves contanos si tus compañeros te van a odiar o te van a amar. La misma planilla de Excel, no escribirán los datos y luego... Muy bien, sí. No les queda otra si no va a haber tabla. Así que bueno, practíquenlo y nada, vean de poner mensajes de error, mientras que sean a compañeros, ¿viste? A un manager no le vamos a poner el anda para allá bobo, porque nos va a pegar, o nos va a echar, que es peor. Así que bueno,
Eliminar duplicados. Eliminar duplicados es más popular que validación de datos. Justamente, se me fue para atrás. ¿Por qué? Pongo adelante. Ahí está. Ahí está. Bueno, eliminación de duplicados lo dice la palabra. Justamente lo que me va a eliminar es duplicados. Así que bueno, vamos a, por ejemplo, remover duplicados de acá. Acá, por ejemplo, un buen samaritano lo que hizo fue escribir el registro 4 del cliente 2 veces. Por un lado tengo a Pam y por el otro lado tengo a Pamela. Entonces lo que yo quiero hacer es eliminar el registro 4. Lo que voy a hacer es ir a datos, está en el mismo lugar de donde estaba lo de validación de datos. Y ahora voy, en vez de este botoncito de acá, el botoncito de arriba. Y voy a poner quitar duplicados. Acá en este caso, solamente me interesan, apreté anular selección, y solo se me van a interesar los que están en la columna cliente que van a estar repetidos. Algo muy importante. Validación de datos borra de abajo para arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un registro que tiene fechas de carga, por ejemplo, y yo quiero borrar los registros más antiguos, lo que voy a hacer antes de aplicar validación de datos en esa tabla va a ser ordenar desde lo más, de lo más reciente a lo más viejo, porque siempre lo que está, eliminar duplicados me borra de abajo para arriba. Entonces pongo cliente, tuki, y te va a decir, un valor duplicado encontrado y quitado. 8 valores únicos permanecen. Imagínense cuando tienen un montón de información. Vamos, por ejemplo, a replicar esto. Y vamos a hacer lo mismo. Selecciono todo. Siempre como para todo, lo mismo, lo que siempre les digo, selecciono. Voy a validación de datos. Voy a poner anular selección. Si no pueden acá ver, seleccionan todo. Acá pueden elegir si los datos tienen encabezados. Y voy a elegir cliente. De nuevo, el mismo caso. Y me dice 28 valores duplicados, encontrados y quitados. 8 valores únicos permanecen. También de paso para repasar, recuérdense que habíamos visto formato condicional. Yo de repente puedo decir, bueno, voy a fijarme con formato condicional si tengo duplicados o no. Formato condicional, acá, valores duplicados. Y ven que me pintó todo en rojo porque tengo todo duplicado. Y obviamente, si hago remover duplicados y lo hice bien, me tiene que sacar todos los duplicados, ¿no? Si es que funciona. Entonces voy a quitar duplicados, cliente, aceptar. Voy a poner aceptar de nuevo y ven que el rojo se me fue. Y así, por ejemplo, acá repito PAM. Se me fue también la validación de datos. Digo, el formato condicional que había puesto. A ver, inicio, formato condicional, administrar reglas. Sí, la tengo puesta, pero aplica. Ahí está, de la A a la A. Ahí está. Ahora debería funcionar igual. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Voy a seleccionar todo. Y voy a ir a datos, remover duplicados, solo de cliente. Aceptar y listo. Y si replico alguna línea. No, mira qué condenado, el formato condicional se va. Pero nada, detalle de color. Y si quisieras, por ejemplo, contar la cantidad de duplicados, tendrías que tener una lista desplegable al lado de, no sé, del 1 al 8, por ejemplo, y con un contar sí, sería. Claro, sí, lo podrías hacer. Podrías decir sí,
El tema es que es número, no sé si va a funcionar con un 4. O sea, seleccionando todo el rango y como el criterio sería que sea igual a y otra lista que tenga todos esos datos únicos, digamos. O así también. Ahí está. Declaré el 4 como texto Claro. y me lo tomó. Pero visualmente creo que es mucho mejor lo de formato condicional y ya está. Algo también muy importante, ¿qué pasa si yo seleccionaba otra columna? Porque veo que, por ejemplo, no sé, si vamos a la realidad, aparte de repetirse el cliente, que era el 4, también el país lo tengo repetido, pero en realidad el país está bien que esté repetido. Pero veamos otras opciones. Vamos a poner solo país, y el tema es que me va a dejar solamente 2 registros. Siempre, obviamente, lo de eliminar duplicados se tiene que usar con criterio, digamos, porque acá, por ejemplo, no usé el criterio, puse eliminar por país por eliminar por país. Profe, una consulta. Sí, Si vos volvés para atrás y eliminás, por ejemplo, seleccionás solamente eliminar los duplicados de la columna A de los clientes, se te ¿así? van, exacto, ahí se Ok. van todos los datos de la A a la D, o No, solamente, tenés que seleccionar toda la tabla como venía haciendo siempre. Si vos, por ejemplo, seleccionás solo la A, como estoy haciendo yo, por no, claro, si ejemplo, vos seleccionás toda la tabla y eliminás los duplicados de la columna cliente, se clientes. borra de todo. Si Ah, listo. viste, por ejemplo, pero de paso les muestro el otro que está bueno también, porque es un error que puede pasar. Yo pongo a leer todo, cliente, acertar, y ves que me borra de una forma pareja, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, mi repetición es en cliente, voy a seleccionar solo cliente, ¿no? Acá ya es como que me tira un warning, es más, me sonó un ruidito acá. Me dice, Microsoft Excel encontró datos junto a la selección. No se quitarán estos datos porque no están seleccionados, ya te lo está diciendo. ¿Qué desea hacer? Te da la opción, ampliar la selección o continuar con la selección actual. Hagamos de cuenta que yo soy rebelde y quiero seguir con la selección actual. Y voy a poner aceptar. Ven que me quedó cualquier cosa. Entonces, es por eso la importancia de justamente hacer esto. ¿Y qué pasa? Yo les tiro todos los escenarios que pueden pasar. Si, por ejemplo, ven que yo siempre cuando quiero borrar cliente, lo que hago es solo tildarme cliente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo en realidad dejo tildado todo? Porque entiendo que digo, bueno, tal vez Excel es inteligente y entiende que yo quiero hacerlo en todo, no sé. Pongo a aceptar. Y en este caso lo hizo, pero en otros casos les puede llegar a hacer cualquier cosa, les digo. Porque me pasó más de una vez. O que, por ejemplo, me pasó más de una vez de que lo seleccioné todo así y me dice no se encontraron valores duplicados. Y yo lo veía con la vista, pero era porque vos le tenías que decir en dónde estaba este valor duplicado. ¿Dudas, consultas? Y por ejemplo, duplicados, pero con formato condicional, también se podría aplicar. Si el texto está duplicado, sí. Esto sirve para cualquier número duplicado o texto duplicado. No te va a reconocer si, por ejemplo, tengo 2 celdas de amarillo y eliminar las 2 celdas de amarillo si cada celda tiene un número distinto, digamos. No sé si me explico. Por ejemplo, tengo esto pintado. No es que el remover duplicados me va a decir, tengo que remover el amarillo. Sirve para casos pues, justamente numéricos o de texto como estamos viendo acá en la pantalla. ¿Se entendió? Claro, sí, sí, entiendo. Genial. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias, María, por el clarísimo. Pero nada, está muy bueno, la verdad, el tema de remover duplicados. Sirve mucho justamente para estos temas de planillas con errores,
Yo, por ejemplo, lo uso cuando tengo que hacer bajadas de clientes, digamos, una base de facturación entera, y obviamente en una base de facturación, como es el caso de acá, a ver que abro el de la clase 1, y también sirve para mucho lo de que es validación de datos, y ahora les muestro cómo enrocar las dos cosas que vimos, validación de datos y remover duplicados. ¿Cómo lo usaríamos, no? ¿Cómo podríamos enrocar estas dos cosas? Decir, esta cosa lo puedo usar con esto. Acá, por ejemplo, tengo una base de facturación. Es el Excel de la clase 1. Ya vamos de cuenta que quiero hacer una validación de datos en la pestaña cliente. Entonces yo puedo pegar acá, puedo decir datos, remover duplicados, es acá, y listo. Y acá, esta la llama auxiliar. Y acá, lo que voy a hacer es, validación de datos, lista. Y acá ya tengo el origen, que me lo resolví con el tema de remover duplicados. Entonces es una forma que ustedes pueden hacer validación de datos de un lado al otro. Lo mismo lo puedo hacer con tipo de documento. Golazo, me gustó. Voy a hacerlo acá. Y así lo pueden hacer con cada cosita que tengan ustedes en la tabla. Entonces voy a hacer así, remover duplicados, y acá ya tengo los tipos de documentos que usa este archivo. Entonces, acá lo que voy a hacer va a ser la validación de datos. Tuki, lista, origen, ya lo tengo el auxiliar. Acertar, y listo. Ya tengo los tipos de documentos. Y así con todo, chicos. Y es una forma como pudimos mezclar los dos temas, ¿no? Puedo hacerlo con moneda, lo hacía con todo, ¿viste? Con el tipo de moneda. Lo pego acá. Voy a decir remover duplicados. Y acá tenemos los tipos de monedas que están en el archivo. Ahora lo que voy a hacer es validación de datos, lista, origen. Y no lo tuve que escribir. Y quedó. ¡Tará! Así que nada, es una forma de cruzar las dos cosas a la vez. Vamos a ver la presentación como siempre. Eliminar duplicados. Dentro de datos, eliminar duplicados. Mi consejo siempre es apretar anular selección e ir a la selección donde ustedes quieren sacar este duplicado que hay. Y siempre seleccionen todos, porque vieron en el ejemplo que yo solo seleccioné la columna A, me quedó feo. Otra cosa, siempre recuerden que eliminar duplicados va a ir de abajo para arriba. En este caso, ven como el registro 5 se escribió dos veces. Tenemos Bresley Pamela, Bresley Pam. Y el que se va a borrar es el de Bresley Pam, porque es el que está de abajo. Entonces, acá dice, un valor duplicado encontrado y quitado, 12 valores únicos permanecen. Acá pueden ver como Bresley Pamela quedó y Bresley Pam, chao. Entonces, esto es un poco lo que les decía. Dice, esta funcionalidad es muy útil, por ejemplo, cuando necesitamos extraer los valores que vamos a utilizar en una lista de validación, que es lo que estuvimos haciendo hace un ratito. Dice, primero copiamos la columna con todos los valores, luego la pegamos en otra hoja y extraemos los valores únicos que utilizaremos con el rango, y carita feliz guiñando el ojito. Así que nada, le sacamos un 2x1. Y bueno, acá un poco creo que se fue un poco la imaginación, porque dice, ¿te imaginas cómo esta herramienta nos puede ayudar con la validación de datos? Lo vimos recién en vivo. Y obviamente les pregunto, como les pregunté de validación de datos, que yo creo que es hiperusable validación de datos. ¿Ven que pueden usar eliminar duplicados para algo ustedes, chicos? Los que no lo conocieron, más que nada.
Sí, sí, me gusta ese sí largo. Sí. Muy bien. Algo que obviamente se les va a pedir en su dataset es que no tenga valores duplicados. Así que también lo pueden aprovechar para usar para eso. Y bueno, creo que para usarlo como caballito de batalla para hacerlo de validación de datos me parece que es muy bueno. Así que bueno, como siempre, pero siempre, vamos a ver un ejercicio, chicos. Este es un ejercicio que vamos a hacer entre todos. La idea es que todos usemos el cerebro y como siempre venimos haciendo, dice, profe, pero si los datos se repiten en días distintos, pero obviamente dependiendo de la información. Porque, por ejemplo, yo mostré el ejemplo de acá, en este listado. ¿Se repite el país? Sí. ¿Tiene sentido que se repita el país? Sí, tiene sentido, porque puede haber más de un cliente del mismo país, dependiendo de la columna y el tipo de información que yo estoy trabajando, y puede ser. No puede ser si, por ejemplo, todos los clientes son uno. Y ahí hay algo que no creo que esté bien, seguramente. Porque no todos los clientes van a tener uno, o no todos los clientes que tengamos se va a llamar Camila Pérez, por ejemplo. No puede ser que nuestro único cliente en la vida sea Camila Pérez. Pero con eso haber contestado a tu pregunta. Entonces, la idea, como siempre, es pensar entre todos este ejercicio que lo hacemos en clase, no se entrega. Sí, les recuerdo, el jueves que viene hay un desafío entregable. Acá, en el Excel que estamos usando de clase 4, o en el mismo que entregaron en el chat, van a tener el ejercicio. Entonces, vamos a leer la consigna, ¿no? Mientras que descargan el archivo, perdón. Bueno, tablas y validación de datos. Dice, punto 1, retomar el set de datos trabajado la clase pasada y aplicarle formato tabla. Vamos a aplicarle formato tabla entre todos. Y refrescamos de paso. Selecciono todo lo que quiero hacer formato tabla y voy a insertar tabla. O control Q, que es el shortcut. Aceptar, y se me pasó como formato tabla. Le voy a cambiar de color esto porque como que me parece muy claro. Ahí está, quedó más lindo. Primer punto está hecho. Recuerden que uno se puede dar cuenta si tiene formato tabla algo o no, porque justamente yo estoy acá, dice diseño de tabla. Me paro fuera del rango que dice el diseño de tabla y no está esa pestaña. Así que aunque ustedes dejen el formato de un formato tabla, yo me puedo dar cuenta si eso está como formato tabla o no. Así que bueno. Después dice, incluir alguno de los estilos predeterminados y ponerle nombre para identificarla a futuro de referencias. Entonces, vamos a poner un nombre. ¿Alguien se anima a poner un nombre? El que quieran. Campeón mundial. Me gustó ese. Muy bien. Yo creo que la locura no se va a ir nunca, ¿eh? Entonces ahí quedó campeón mundial. Y después dice, para pasar los meses, los años, vamos a seguir estando con lo mismo y cantando la canción de la mosca. Dice, punto 2 lo hicimos. Después dice, 3, en una nueva hoja armar 2 tablas. La primera debe indicar cuántas instituciones hay por jurisdicción. La segunda debe indicar cuánto es la asignación final por ámbito y luego calcular la asignación total, ¿no? Entonces, esperen que
Esto es como la magia de la tele. Que acá sí me olvidé de pegar la función de la clase pasada, pero estimo que ustedes la tienen. Era L2 por 20, porque se recuerdan la clase pasada, teníamos esto, y la otra era rural, y era creo que era un 10%. Vean qué pasa si yo pongo esto. Esto que no funcionó, porque es la K. Es la K. Ahí está. Bueno. Ven que me lo replicó en todos lados, eso está bueno. Y después por el otro lado, lo que tenía que agregar era que sí, y de paso lo vemos con referencia a esto, era que si era rural, que está, ¿dónde está la columna de rural? Creo que acá, ámbito. Si esto, ven que se ve diferente, se ve estructurado, es igual a rural, entonces el valor verdadero sería esto por 1.1, si no, era el mismo monto, el de la L. Y ahí está. Siempre digo, hay un meme que yo siempre subo, que es, hay dos tipos de personas en el mundo, los que empiezan una tabla en la A1 y los que empiezan una tabla en la B1. Yo soy las personas que empiezan las tablas en la A1. Y de paso les pregunto, no tienen que coincidir conmigo, ¿ustedes dónde empiezan una tabla? ¿En la A1 o en la B1 cuando empiezan? A1, bien, Matías. Bien, te pueden elegir B1. Pero es como, bueno, a mí también, Diego, me pasa que me da toxino. Es como que necesito que una tabla empiece en el rincón. Es como que me genera ruido de que esté en el medio. Y la verdad que no me gusta. Pero bueno, sí, no, a mí no me gusta en lo personal. Pero hay mucha gente, como por ejemplo la gente de Coder House, que seguramente es el material que les compartió el tutor por el chat, que el ejercicio empieza desde la B1. Pero bueno, nada. Son gustos, cualquiera de las dos formas son totalmente válidas. Sí, hay unas personas para hacerlo con espacio, pueden poner algún número que replican lo de abajo, también es válido. En esos casos sí me parece válido, porque por ejemplo, yo tengo un reporte que empieza en la B1, porque justamente hay porcentajes en la A que me replican en las columnas de abajo. Entonces ahí ponerle que lo veo válido, pero bueno, igual, prefiero empezar en la 1. Bueno, perdón si me voy, chicos. Vamos a lo que dice. Hay que crear una hoja auxiliar, como esto es la magia de la televisión, la hoja auxiliar ya la tenemos. Y me dice, tengo que calcular jurisdicción y rural y ámbito. Y entonces les pregunto, ahora sí viene la preguntita, ¿qué función usarían para contar la cantidad de jurisdicciones que hay? ¿Qué función? Contar sí. Muy bien, contar puntos sí. Lo que yo haría primero es jurisdicción, copio jurisdicción, lo pego acá, y vamos a hacer el remover duplicados, ¿no? Datos. Para estas cosas también sirve remover duplicados. Continuar con la selección actual. Ahí, tuki, ya está. Y me quedó acá, medio feuchi. Vamos a poner ahí, y vamos a poner acá. Y ahora vamos a hacer el contar punto sí. Vamos a decir contar punto sí de el rango. El rango es el rango del criterio. ¿Te quedó Santiago del Estero infiltrado? ¿Cómo infiltrado? ¿Cómo sería infiltrado? Ah, y es porque uno debe tener espacio seguramente, o debe tener algo distinto, o será porque en realidad yo puse que tenía títulos, es por eso. Porque vieron que cuando ustedes ponen remover duplicados, muy buena vista. Voy a poner continuar con esta selección, y está tildado que mis datos, es porque tengo que sacar esta opción de que mis datos tienen encabezado. A ver, voy a ir a seleccionar desde jurisdicción. Voy a poner continuar con esta. Ahí sí me deja.
Y ahí ya está. Gracias. Gracias. A veces a esta hora ya la vista la tengo la misma. Sí. Miro el rango. ¿Dónde está el rango del criterio? El rango del criterio lo tengo acá, en la pestaña de patrón de establecimiento. Y voy a ir acá. Y acá, el criterio, que el criterio lo tengo acá. Voy a seleccionar esta palabra. Cierro paréntesis, tuki, copio, pego, y listo. Esto ya está. Después dice, y dice, la segunda debe indicar cuánto es la asignación final por ámbito y luego calcular la asignación total. Tenemos que, acá por la magia de la TV, ya tenemos cómo asignar, porque tenemos dos, la rural y la de urbano. Recuerdan que lo hicimos pues, con la función sí la clase pasada. ¿Qué función usarían acá para poder calcular esto que nos está pidiendo? Tengo que Sumar, sí. calcular. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces va a ser un sumar.sí. Sumar.sí, abro paréntesis. El rango del criterio me va a pedir, donde está la palabra rural. La palabra rural está acá. Perdón. Ahí está. Después me pide el criterio. El criterio lo voy a robar de acá. Tuki. Y después me va a pedir el monto. El monto lo voy a quitar de asignación final, ¿no? Y voy a cerrar. Y esta misma la puedo pasar acá, como es una referencia relativa, lo que hace es pasar a urbano. Entonces ya tengo los dos. Y por último tengo que calcular el total. Que el total, ¿cómo lo calcularían? Creo que es lo más fácil. Autosuma. Exactamente. Voy a hacer una suma de estos dos y la cierro. Y ya está. Tenemos que recaudaron en cada uno de los casos, o con la autosuma también, que es el botoncito de la E. Después dice, teniendo en cuenta que el CUE es un dato único por institución, responder, ¿hay duplicidades de dicho número? Bueno, tenemos que ver si hay duplicidades en el CUE. Pero acá dice, atención, dice, en el caso de que haya duplicidades, quedarse con el último que se haya dado de alta y eliminar el resto de los casos. Entonces, ¿recuerdan lo que yo les había dicho hace un ratito? Que de remover duplicados, ¿qué les había dicho? Si leo la consigna, ¿qué les había dicho? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Muy bien, elimina de abajo para arriba. Entonces, primero ordenar. Muchas gracias, chicos, me prestaron atención. Hoy voy a dormir feliz. Entonces, vamos al Excel que estamos trabajando. Y lo que vamos a hacer es ordenar de más reciente a más antiguo, ¿no? Vamos a poner más reciente a más antiguo. Voy a seleccionar absolutamente todo. Voy a ir a poner remover duplicados. Y voy a poner el QE. 7 valores duplicados, encontrados y quitados, 964 valores únicos permanecen en esta tabla. Entonces sí, se repetía el QE. Y después por último dice, punto 6. Utilizar validación de datos para que solo se puedan ingresar de forma correcta y mediante lista desplegable el dato sector. Usar las 3 variables que actualmente tiene la tabla y colocar un mensaje de error que oriente al usuario. ¿Alguno quiere poner el mensaje de error en el chat? Así nos divertimos un ratito. Lo que tenemos que hacer es, en la columna sector, seleccionar todo,
yo por arte de magia, acá ya lo hice, pero de paso vamos a repasar duplicados. Yo lo puedo pegar acá, acá, y vamos a remover duplicados. Y me quedó, que es lo que tenía puesto de antes. Entonces, tengo todo seleccionado, voy a ir a validación de datos, voy a poner lista, origen, y alguien que me ayude con un mensaje de error que oriente al usuario. ¿Qué podemos poner? De título y de mensaje de error. Para que oriente a este pobre samaritano de que ponga la información correcta. Lo que quieran pongan. Y lo replico acá. Le pifiaste, me gustó. Le pifiaste. Y voy a poner acá master. Master data. Le pifiaste, master data. Vamos a poner acertar. Y vamos a poner la. Le pifiaste master data. O puedo poner, ya que estamos con el tema mundial, abuela, la. Y bueno, no me deja avanzar. Y con eso, mis queridos alumnos, futuros reyes y reinas del Excel, terminamos el ejercicio. ¿Querés saber más? Porque ustedes yo sé que están de sed de poder de Excel y quieren saber un montón más. Tienen acá material ampliado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Soy toda de ustedes. ¿Estamos bien? Yo sé que es tarde. Sí, exactamente, hay que ponerse nomás. Justamente la práctica hace el maestro. Gracias, Amanda. Me gusta mucho que participen chicos, así que se los agradezco un montón. Nada, como no hay consultas, los libero 8 minutos antes de su vida. No recuerdo si esta clase se valoraba o no. No les quiero mentir, pero sé que hay clases que no. Si se tiene que valorar, valórenla, acuérdense, nos sirve un montón. Y cualquier cosa que les guste o que no les guste, díganlo. Siempre está bueno sumar, ver qué estás haciendo bien y tal vez qué puedes mejorar, digamos. Así que nada, chicos, nos vemos el jueves. Recuerden, por favor, estar muy pila el jueves porque la clase del jueves es un poquito más intensa. Así que nada, bueno, chicos, un placer como siempre compartir este espacio con ustedes. Gracias por bancarme tantas horas. Y nada, nos vemos el jueves, ¿sí? Besitos. Chao, chao. Hasta el jueves. Gracias.